Así damos comienzo a la clase de este 21 de junio, comienzo del invierno, inicio de esta hermosa época del año para un Zoom y no salir de casa, para desde la comodidad del hogar compartir un encuentro comunitario de estudio, como hacemos habitualmente, aquí en forma sincrónica o después por YouTube. Que todas las semanas tiene vistas YouTube, no sé si son ustedes mismos que la vuelven a escuchar o es gente que no viene acá y que después lo ve, pero hay bastante gente que después también participa de esta clase. Bueno, estamos hablando de Menachem Begin, no sé si recuerdan, espero que sí, y este primer ministro de Israel que instaló un gobierno por primera vez de derecha, que cambió el paradigma político de Israel, que fue un punto de inflexión, que cambió la mirada de muchas cosas. Estábamos hablando de la firma de paz que hizo con Egipto y después nos toca ahora seguir avanzando para hablar un poquito del otro gran hito de su presidencia, que fue el bombardeo del reactor nuclear iraquí. De eso vamos a hablar un poco hoy, contándoles primero que Saddam Hussein asume ahí por finales del 79, 1979, la presidencia de Irak a través de una jugada político disidente, era digamos, asume el cargo de presidente de Irak, por supuesto que no a través de un país democrático, con elecciones libres, como ejemplo de país desarrollado, sino, como suele ocurrir en este tipo de países, asume Saddam Hussein. Y por supuesto, lo que hace todo presidente que asume en estas circunstancias, como hacían los emperadores romanos, lo que hace es purga a todos los oponentes. La única forma de conservar un poder conseguido por la fuerza, con artimañas y sin el apoyo popular, es eliminando a los enemigos y ganándose el respeto-miedo de todo el resto. Ese es habitualmente como sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces hizo todo esto y logró más o menos empezar una presidencia que para que se pueda consolidar, para que pueda tener un discurso que una al pueblo iraquí, lo que hizo fue reclamar los territorios que en los acuerdos de post Primera Guerra Mundial, cuando se cae el Imperio Otomano y el mundo británico-francés rearma Medio Oriente y distribuye las tierras, le habían prometido más cantidad de tierras. Para que lo pueda decir en forma muy sintética, es de alguna manera lo que quisieron hacer los militares con las Malvinas. Buscó una excusa de algo externo que podía tener algún tipo de historia para reclamar, y eso unir a su pueblo en busca de una tierra externa. Pero también lo que les dije en el encuentro pasado, que espero que recuerden perfectamente, que esto sea simplemente un recordatorio, es que aprovechó la debilidad de Egipto producida por el asesinato de su presidente y el acuerdo de paz con los israelíes, y que Egipto perdió ese lugar y fue a buscar. Fue a intentar ganar el lugar de potencia o referente de la Liga Árabe de Medio Oriente a través de la conquista de Irán, que entendía que como estaba ocupada en su revolución, cosa que también vimos la semana pasada, iba a estar debilitada por la revolución interna que había producido el Ayatollah Khomeini, entonces entendía que todo eso le dejaba a Irak la posibilidad de reclamar estas tierras que en parte eran un poco de Siria, un poco de Turquía, pero básicamente de Irán. Entonces fue a declarar la guerra a Irán, que empezó en 1980. Y duró esa guerra hasta 1988. Ese es el inicio de la aventura militar de Saddam Hussein contra Irán,
Y ya les adelanto el final, perdón por espolearlo, pero después de 8 años de guerra y de que cada uno de los bandos, especialmente Saddam Hussein, declare que ganó la guerra termina con un statu quo parecido al que empezó. Ninguno de los dos países le sacó ventaja al otro. Fue una guerra en muchos sentidos inútil. Toda guerra es inútil, pero encima esta no provocó ningún cambio importante en los dos países, en los territorios que tenían y en la posición que ocupaban. Pero no me ocupa la guerra, sino que me ocupa lo que pasó durante la guerra. Yo les digo a ustedes que en 1980 se inicia esta guerra entre Irak e Irán. Bueno, en 1981, es decir, cuando estaba ya un año de iniciada esta guerra, Menachem Begin ordena la operación con la que van a bombardear en 1981 el reactor nuclear que tenía Irak muy cerca de Bagdad, en lo que se llamó Operación Babilonia. Allí envió un ataque aéreo, Menachem Begin, para poder inutilizar y retrasar el avance nuclear atómico que estaba llevando a cabo Irak. Este ataque fue el 7 de junio, no importa las fechas exactas, por si a alguno le gustan esas cosas se lo digo, pero digamos, en junio de 1981 ocurrió este ataque que tuvo éxito y logró destruir el reactor nuclear que tenía Irak allí. Entonces, esta operación fue la segunda sobre ese reactor nuclear que había sido atacada por Irán unos meses antes. O sea, Irán hizo lo mismo sobre Irak durante su guerra con el reactor nuclear iraquí. Digo esto porque hoy está sobre la mesa nuevamente la posibilidad de que alguna potencia extranjera bombardee las instalaciones nucleares, en este caso de Irán. Sepan que en 1980 Irán hizo lo propio con las instalaciones nucleares de Irak. Por supuesto que ellos estaban en la mitad de una guerra y que además Irán no podía permitirse que Irak, vecino y queriendo su territorio, desarrolle tecnología nuclear. Entonces, casi un año antes de que Israel haga esto, Irán había hecho algo parecido de una central nuclear que había adquirido Irak de parte de los franceses y que fueron los franceses los que ayudaron a Irak a reconstruir esta central nuclear después del ataque iraní. O sea que como se vio que se estaba reconstruyendo y reacondicionando, es que Israel tomó esta decisión. Y a partir de ahí hay algo que se llama doctrina Begin, o de Menachem Begin, que estamos estudiando, que es el tema de verdad de fondo de todo esto. ¿Qué es la doctrina Begin? Es la que dice que un ataque preventivo es un ataque legítimo. El ataque no es algo anómalo, algo aislado, sino que debiera ser un precedente para todos los futuros gobiernos israelíes. Incorporar la idea de ataque preventivo como estrategia de defensa del Estado de Israel. Acuérdense que el Estado de Israel se crea como ejército de defensa y que dentro de ese ejército de defensa nunca había hecho ataques preventivos, salvo, y acá quiero que digamos, incorporemos algo de lo que ya estudiamos, salvo la Guerra de los 6 días. Y les recuerdo que en la Guerra de los 6 días ese ataque preventivo ocurrió, pero después que los países vecinos bloquearan el Golfo de Aqaba, la salida al mar de Israel, hayan puesto los ejércitos en la frontera, y así todo era discutible. Y así todo no lo querían hacer. Había actos de guerra previos
y no lo quisieron hacer. Y de hecho en la guerra del 73, teniendo ejércitos egipcios en las fronteras de Israel, igual no quisieron hacer un ataque preventivo. Acá, sin que haya una amenaza directa, concreta, y en la frontera de Israel, Israel hizo un ataque preventivo. Les digo esto con mucho cuidado, porque fíjense cómo se reinterpretó lo que se llama Ejército de Defensa de Israel. Y en un inicio, Ejército de Defensa era únicamente si te atacan, para pasar a ser legítimo un ataque cuando te bloquearon y están a punto de atacarte, y ahora pasa a ser legítimo, en términos israelíes, no mundiales, atacar cuando sentís que tu enemigo se está armando para atacarte. ¿Se entiende el proceso este que quiero mostrarles? Por supuesto que hay que entender que la tecnología que se va incorporando hace peligrosa la existencia de Israel. Entonces, no es simplemente que quieran atacar por gusto, no es por ideología de derecha, es porque siguen entendiendo que es una defensa de la existencia de Israel. Puesto en términos extremos, Israel tiene capacidad nuclear hace varias décadas. Ningún país árabe dejó de existir porque Israel tenga tecnología nuclear. Si un país árabe, si un país árabe de los vecinos que nos odia llega a tener tecnología nuclear, podemos afirmar con la misma tranquilidad que nunca la va a usar en contra de Israel. Si pudieran contestar afirmativamente esa pregunta, estaría mal lo que hace Israel. Si tienen dudas en cuanto a contestar afirmativamente, Israel debiera seguir haciendo esto. Pero es discutible. Alguno podría decir, no, hay que confiar y no lo haría, o no sabemos. Hoy tenemos ese mismo escenario con Irán. Y permanentemente hay pequeños sabotajes, pequeños atentados y pequeños retrasos en la elaboración de tecnología nuclear iraní, que los medios a veces lo atribuyen a Israel. No sabemos, desconocemos hoy, estamos demasiado cerca de la fecha, quizás dentro de 20, 30 años, el que esté dando esta clase y ustedes mismos participando de esta misma clase dentro de 20 años, les pueda contar a ustedes con seguridad quién hizo esos pequeños atentados contra científicos o contra tecnología iraní. Hoy no lo sabemos. Pero algunos tienen la certeza de que sí. Perdón, ¿tengo acá algún chat? Me pregunta, para vos, ¿qué país de Medio Oriente tiene un gobierno parecido a una democracia? Kuwait, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc. Ninguno tiene origen democrático ni son democracias al estilo occidental como Israel. Fueron inventados según la conveniencia de los países democráticos occidentales, Francia e Inglaterra. No solo Irak, Irán, Palestina tienen gobiernos poco democráticos a la usanza occidental. Totalmente de acuerdo, yo nunca dije nada lo contrario. Toda esa región tiene otro tipo de gobiernos. No hay por qué pensar que el nuestro sea mejor. Las democracias occidentales están dejando mucho que desear últimamente, y es el sistema elegido por Occidente, no por el mundo entero, y casi ningún país tiene. Lo que yo hago referencia es que los gobiernos autocráticos que se toman el poder por la fuerza, después usan la fuerza para mantenerlo, y después buscan enemigos externos para consolidarse, que fue el proceso de Irak. Por eso empecé diciendo eso. El gobierno que llega, la persona que llega al gobierno por medios democráticos, no necesita consolidar su poder eliminando a los enemigos o uniendo al pueblo con una guerra. Los que llegan por la fuerza a veces están más tentados a hacerlo. Y acá Claudio pone, ¿algún país del mundo apoya la postura de Israel? Estado de defensa. En general es la razón por la cual Estados Unidos suele apoyar a Israel, hablando que todo lo que hace Israel es en defensa propia. No sé si te referís a eso, Claudio. Y en general,
varios países que no responden solamente por intereses, sino también intentando analizar la situación, van a reconocer que la mayoría de los actos israelíes son en defensa, y que con quien firma paz no tuvo más conflictos. Ejemplos, Jordania y Egipto, donde no hubo más conflictos ni de territorios ni de ataques. Bueno, entonces esta doctrina Begin cambia las bases de los gobiernos israelíes desde aquel momento hasta hoy. Y es una doctrina que muchos gobiernos sostienen y hacen política de armas o de ataques con esta lógica. Bueno, yo les decía que el reactor nuclear fue adquirido, fue comprado a Francia, y Francia se encargó no solamente de la venta, sino de la capacitación. Y había permanentemente personal francés en Irak, asistiendo a la instalación, al desarrollo y al aprendizaje de ese reactor nuclear, que fue una alerta muy fuerte para Israel. ¿Sí? Israel estaba convencido, como ahora con Irán, que el reactor nuclear no era para fines pacíficos, era para el desarrollo de armas nucleares, lo mismo que nos pasa hoy con Irán. Entonces, Israel estudia cómo bombardear, y entiende que lo va a hacer con un avión F-16, un avión de la Fuerza Aérea Israelí, y otro de escolta, un F-15, que sirve de apoyo. Es una operación que tiene muchos riesgos. ¿Creen que alguien se desmutió? Esperen un segundo que vamos a silenciar de vuelta. Bien. Es una operación de muchísimo riesgo por varios motivos. El principal motivo es que vas a bombardear algo que no conoces. No teníamos los satélites que tenemos hoy, ni el desarrollo de drones que tenemos hoy, ni estaba la información tan disponible. Entonces, vos en el ataque podés provocar más muertes que las que provocás, que las que buscás, y entonces podés tener conflictos diplomáticos con Francia, por ejemplo, o podés tener conflictos con algún otro país o con la opinión pública mundial. Estaba el gran problema de la distancia entre Israel e Irak, es muy lejos, y estaba el problema que para llegar de Israel a Irak tenés que sí o sí sobrevolar otros países con los cuales estás en guerra. Entonces, la operación tenía muchísimas contras y había mucha gente en contra. Y además, 3 semanas después, había elecciones legislativas en Israel. En 1981 había elecciones para la Knesset. Y un error o algo equivocado en esta operación te hace perder las elecciones sin ninguna duda. Entonces, nada, fue un momento crítico en el gobierno israelí, en la política de Medio Oriente, y nadie sabía cómo iban a reaccionar las potencias y las Naciones Unidas después de hecho este ataque. Entonces, había mucho cuidado en lo que iba a pasar. Bueno, sepan, antes que les cuente los detalles, por supuesto, que el mundo condenó tremendamente a Israel. Puede ser con razón o sin razón, no quiero ser en esto muy parcial, sino al contrario, tratar de describirlo. Quiero que sepan que las Naciones Unidas sacó resoluciones, más de una, en contra del Estado de Israel y de su accionar, y los periódicos de Estados Unidos también fueron muy, muy duros con el ataque furtivo de Israel, acto de agresión imperdonable, miope, terrorismo patrocinado por el Estado. Ese tipo de expresiones contra Israel aparecen por primera vez en la prensa americana cuando hizo la destrucción de este reactor nuclear. Entonces, por un lado, para algunos es ataque preventivo, para otros es acto terrorista de Estado. Depende dónde se paren, depende cómo lo quieran ver. Y por supuesto que muchos años después, muchos historiadores
reconocieron que esto sacó a Irak de la capacidad nuclear, que por un lado lo anuló, y eso es lo bueno. Lo malo es que alentó a Saddam Hussein a un programa de armas clandestinas, y eso lo desarrolló Saddam Hussein. Y quiero que sepan que dentro de eso desarrolló armas químicas y por supuesto las usó contra Irán. Eso está comprobado. Así que las consecuencias de esto, buenas o malas. Bueno, volvamos al ataque que les quería contar. El avión tenía que volar una distancia demasiado importante y, como les dije, tenían que atravesar Jordania y Arabia Saudita para poder llegar a Irak desde Israel. Y los dos países eran enemigos de Israel. Y además, el combustible no alcanzaba. Un avión no llega con combustible de Israel a Irak y de vuelta. Y no podés hacer escala ni parar en ningún país de los que les nombré. Así que había una complejidad muy importante para todo esto. Entonces, la conclusión de Israel fue que preparaban un avión F-16 y le anexaban 2 tanques extras de combustible, que iban a hacer que el avión esté más pesado y que iban a hacer con el gasto de combustible ahí iba a ser mayor, pero una vez que carguen los combustible con los tanques externos que le sumaron al avión, los tiraban y ya volvían sin esos tanques. Y con ese cálculo entendían que iban a llegar a Irak ida y vuelta. O sea que la operación tenía un avión más pesado de ida, más liviano a la vuelta, con 2 tanques externos y con un desprendimiento de esos tanques en el desierto saudita. Todavía deben estar ahí los tanques, les adelanto. Cayeron en algún lugar de ese desierto esos tanques de combustible. Entonces, una vez que plantearon esto y se debatió en el gabinete, uno de los políticos de aquel entonces que más apoyaron a Menachem Begin se llama Ariel Sharon. Y por supuesto que todos ustedes conocen ese nombre, pero ténganlo en mente porque pronto va a ser muy protagonista de la próxima etapa de Israel. Bueno, en este gabinete su apoyo fue muy importante para esta obra de ataque preventivo, mientras que otro que ustedes conocen muy bien va a oponerse y van a ver que ese nombre empieza a desaparecer del rol importante en Israel, que antes era indiscutible y que era uno de los referentes más importantes de la seguridad en Israel, que se llama Moshe Dayan. Entonces, acá se produce un cambio entre uno y otro, uno que se impone, que empieza a crecer, y uno que está en retirada. Tal vez porque sus ideologías eran justamente opuestas y dejaba de haber un gobierno más de izquierda, más pacifista, menos belicista, y del otro lado están llegando gobiernos más de derecha, más combativos, y quienes apoyan a eso, con esos nuevos gobiernos, van a conducir los destinos del Estado de Israel. Y ahí se produce ese cambio. Podría darles otros ejemplos, por ejemplo, el viceministro se llamaba Igal Yadin, que es un nombre que debiéramos saber todos, aunque nadie lo debe conocer. Igal Yadin es uno de los arqueólogos más importantes que tiene y tuvo Israel en su historia. Igal Yadin. Bueno, él también se opuso, obviamente después en política no le fue demasiado bien y no lo registran ustedes como político en Israel. Bueno, entonces, a ver, una cosa para que quede claro, ¿por qué se oponen o por qué están de acuerdo? La gran diferencia es que preveían como respuesta del mundo a lo que estaba por hacer Israel. Los que decían que no había que hacerlo, decían que no, porque tenían miedo a que el mundo les contestara muy mal. O porque creían
que también había tiempo todavía que la tecnología nuclear de Irak no estaba tan cerca de servir como armamento. Entonces no querían precipitar un ataque por esas dos razones. Los que sí entendían que la tecnología nuclear para el armamento estaba muy cerca de ser desarrollada, y entonces preveían muy poco tiempo de maniobra, de margen, y había que hacerlo, y que el mundo a la larga le iba a agradecer a Israel haber hecho eso. ¿Qué es lo que hoy dicen los políticos israelíes que proponen un ataque a Irán? Dicen que hoy, si lo hacemos y tenemos éxito, el mundo nos va a criticar. Pero dentro de unos años nos van a terminar agradeciendo. Cosa que nadie sabe si es así o no. Les cuento simplemente cómo algunos argumentos en la historia se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, había un proceso de paz muy frágil con Egipto. Imagínense que esto podía haber hecho volar por los aires el acuerdo de paz con Egipto, otros argumentos que había en la región para no apoyar el ataque, y el último era, está Francia en el medio. Esto puede dañar los vínculos entre Israel y Francia para siempre. Otro de los miedos que tenían los que no apoyaban este ataque. Entonces, escuchando a ambos lados y tratando de tomar la mejor decisión, Menachem Begin aprueba con un gabinete dividido, con votación fragmentada, termina ordenando el ataque aéreo, porque él dijo, me tengo que tomar el peor pronóstico. Y el peor pronóstico es que en un año, máximo 2, Irak tenga armamento nuclear. No puedo permitirme que eso pase. Entonces empezó el operativo. ¿Cómo hicieron? Bueno, unos aviones iraníes sacaron fotos del reactor nuclear. Y no sabemos cómo esas fotos tomadas por aviones iraníes, estoy siendo un poquito irónico, llegaron a manos del ejército israelí. Entonces yo les dije la semana pasada, que no llegué a contarles, que tal vez se iban a sorprender un poco de quién fue el país que ayudó a Israel a bombardear el reactor nuclear iraquí. Y fue ni más ni menos que Irán quien brindó esto. Pero no solamente hizo eso, hizo algo más que ahora les voy a contar, que es mucho más jugado. Entonces, con las fotos iraníes se planifica el ataque de los aviones israelíes sobre el reactor. Entonces, justo antes, escuchen esto, justo antes que despegue el avión israelí con su escolta hacia Irak, Irán hace una misión aérea sobre Irak y bombardea a los aviones iraquíes estacionados. Destruyó 48 aviones iraquíes en esa operación. Que Irán hizo, nadie sabe cómo. Cómo hizo para tener la precisión, la tecnología y los aviones para poder hacer eso. Imagínense lo que quieran. No hay confirmación. Solo les puedo asegurar, y eso sí es historia verídica, que un día antes fueron destruidos muchos aparatos de aviones iraquíes, que no sé si Estados Unidos tuvo algo que ver o no, si Israel tuvo algo que ver o no, de manos de Irán, que vino muy bien para que Israel pueda bombardear al día siguiente lo que hizo. Después, el avión israelí con su escolta, ¿no? Les puedo decir que tenía que atravesar Jordania y Arabia Saudita. Entonces lo que hizo fue atravesar Jordania como si fuera saudita y atravesar Arabia Saudita como si fuera jordano. ¿Cómo logró esto? Bueno, los pilotos israelíes fueron entrenados con lenguaje y con acento, y entonces las comunicaciones de radio mientras volaba el espacio aéreo jordano tenían acento saudí.
y hablaban en árabe tratando de simular ser parte de los sauditas. Y después hicieron lo mismo al revés, y le dijeron a los controladores jordanos que eran una patrulla saudita que se había perdido, y lo mismo al revés en otro vuelo, que estaban volando para hacer algún ejercicio militar. Entonces, nada, jugando a ser sauditas en Jordania y jordanos en Arabia Saudita, es que lograron burlar estas defensas. Pero pasó algo increíble. Y de vuelta esto es historia, o sea, esto no es leyenda. Y lo increíble es que el rey Hussein de Jordania estaba de vacaciones en el Golfo de Aqaba. Y ¿saben qué? Vio sobrevolar a los dos aviones. Y cuando los vio, tuvo una intuición. Y para él eran aviones israelíes que iban rumbo a una misión. Y el rey Hussein, en su yate de vacaciones en el Golfo de Aqaba, lo que hace es enviar una alerta a Irak, porque intuyó que Israel estaba yendo a bombardear el reactor nuclear iraquí. Hoy sabemos que el rey Hussein dio esa indicación, pero también sabemos que por alguna razón desconocida nunca llegó esa advertencia. O una falla de comunicación, o un espía en el camino, o algún tipo de error hizo que nunca llegó a Irak la advertencia de lo que estaba por hacer Israel. Y así fue como finalmente Menachem Begin con su gobierno logró el cometido, bombardeó el reactor, lo destruyó, regresó con los tanques tirados en el desierto de Arabia Saudita, llegaron a Israel. Eso fue una operación tremendamente exitosa y, por supuesto, ganaron las elecciones del 81. Tengo acá un par de chats. Seguramente el motivo de fondo era el resultado de las elecciones, probablemente, pero también estas operaciones de tan alto riesgo pueden depender de algo tan riesgoso para ganar una elección, a veces no es lo recomendable, pero probablemente, por eso lo cité, que 3 semanas después había elecciones, y como todo fue exitoso, las elecciones fueron ganadas. Y acá pregunta Claudio, ¿cuál es el interés de Francia en apoyar a Irak? Francia e Inglaterra vendían tecnología, armamentos a todo aquel que se lo quiera comprar, y así lo hicieron, y fue un negocio para Francia como se lo vendió a Israel también. Los que instalaron el reactor nuclear en Israel fueron los franceses, amigos. Ellos venden tecnología, venden armas. La verdad es que hay mucho de todo esto que son negocios, y es lógico que los hagan porque de eso vive la gente. Acá dice Armando que hagamos una serie para Netflix con todo esto. Acá dice que en 8 capítulos se puede hacer. Es una buena idea. Si alguien consigue la financiación, yo me ofrezco como actor. Bueno, vamos a pasar al Irán puede financiar. No creo que esté interesada en financiar una serie donde quede incriminada en todo esto. Pero bueno. Una pregunta, ¿y la ayuda de Irán, la colaboración de Irán, fue antes o después de la guerra Irán-Irak? No, durante. La guerra empezó en el 80 y esta operación fue junio del 81. Había un año de guerra cuando pasó esto. Bueno, quiero pasar ahora al próximo gran tema de la presidencia de Menachem Begin, primer ministro, sí, de la primer ministrada, no sé cómo se dirá, de la época en la que Menachem Begin fue primer ministro. La próxima gran operación de él fueron la que se llamó Operación Paz para la Galilea. La operación militar en el Líbano en 1982. Esto es lo que nos va a tener entretenido en el próximo tiempo. Si uno quiere, les quiero volver a hacer el mapa, ¿no? Si uno quiere hablar de las guerras de Israel, tiene que hablar 48-49, guerra de la independencia. 48-49. 56, la operación del Canal de Suez.
56. 67, la guerra de los 6 días. 73, la guerra de Yom Kippur. Y ahora nos toca 82, Operación Paz para la Galilea. O sea que independencia, Canal de Suez, guerra de los 6 días, Yom Kippur, quinta guerra del Estado de Israel. En ese momento, si estamos hablando de la década del 80, y fue fundada en la década del 40, con 40 y pico de años, Israel iba por su quinta guerra. No creo que encuentren muchos casos de países que le haya pasado esto, que desde su fundación tienen una guerra cada menos de 10 años. Y si después quieren seguir, después del 82, el 90-91 fue el tema de los Scuds, ¿se acuerdan cuando caían en Irak? Y después están las intifadas y demás. O sea, tuvimos muchos conflictos, pero el último con formato de guerra es este, contra un país entero. Y es el que menos guerra fue, incluso por eso algunos la llaman Operación Paz para la Galilea. Una operación militar sobre el Líbano que arroja en 1978 una primera incursión del ejército y una operación importante en el 82 que tienen como objetivo desalojar a la OLP del sur del Líbano. ¿Se acuerdan la OLP, Organización para la Liberación Palestina, que estudiamos, conducida por Yasser Arafat? ¿Recuerdan que estuvieron en Jordania hasta que los echaron de Jordania en el Septiembre Negro, que lo estudiamos acá? Bueno, estos palestinos con este sistema de gobierno dentro del gobierno, digamos, como un grupo cerrado metido adentro de otro país, encontró en el sur del Líbano un lugar ideal para desarrollarse. Y entonces ese lugar ideal para desarrollarse en el sur del Líbano les permitió ser cabecera de ataques, invasiones, molestias a Israel, de todo tipo. Entonces, el Líbano recibió a más de 100.000 refugiados palestinos después de lo que ustedes conocen, y entonces tenemos ahí a la OLP con un gobierno dentro de otro gobierno, con palestinos bastante radicalizados, sobre todo después de los últimos acontecimientos a nivel mundial de lo que había pasado, con Israel y sus vecinos. Entonces, tenemos allí todo listo para que sea la nueva base para atacar a Israel. Pero ya no con un ejército y un país, sino con terrorismo. Desde allí había ataques terroristas permanentes sobre Israel. Entonces, más o menos había en Líbano unos 300.000 palestinos. De la OLP, solo de la OLP. Era un Estado oficial dentro del Estado. Bueno, este ejército de la OLP no solo jugó un papel contra Israel, sino que jugó un papel en la guerra civil del Líbano, que yo les conté a ustedes, que duró, ¿se acuerdan? 15 años, algo ya vimos. También jugó un papel allí adentro. Pero entre Israel y la OLP, desde el sur del Líbano, empezó en 1968, pero ahora llegó a su punto más alto, los ataques desde el Líbano hacia el norte de Israel. Bueno, vamos a tratar de contarles un poquito qué fue lo que pasó y cómo terminó todo esto. Tenemos entonces a la OLP metida en el sur del Líbano y masacres y ataques provocados por militantes palestinos en forma permanente. Entonces empieza a haber un enfrentamiento interno dentro del Líbano por estos conflictos. Y las fuerzas que enfrentaban a la OLP dentro del Líbano era el ejército cristiano maronita. Entonces, Líbano, que tiene una población muy diversa y muy dividida, tenía un ejército cristiano maronita y tenía los ejércitos
de la OLP. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Israel va a apoyar, a financiar y a armar a los ejércitos cristianos con los que tenía acuerdos y convenios y conversaciones. Entonces, es verdad que Israel se metió en un conflicto interno del Líbano, pero no se metió porque le interesaba el conflicto interno del Líbano, sino porque los otros, la OLP, los atacaba con ataques terroristas en Israel y en Europa en contra de los judíos del mundo. Entonces, para empezar a controlar eso, entendió que lo mejor que podía hacer era un ataque encubierto, apoyando a las fuerzas cristianos maronitas. Así fue como empezó a apoyarlas y a atacar a la OLP a través de ellas. Hubo una operación muy importante en el 78, que les dije recién, como año primero, en donde esa operación fue tan fuerte que se estableció una zona de seguridad en el sur del Líbano, donde la mayoría de los habitantes eran cristianos, y ahí Israel empezó a entrenar a las milicias cristianas que después iban a formar el ejército del sur del Líbano. O sea, Israel se metió, despejó la zona, permitió a los cristianos que se establezcan, que lo llamamos zona de seguridad, y los armó y los empezó a entrenar. Esas son las famosas falanges maronitas. Por si a veces escucharon el nombre, las falanges maronitas son las que estaban allí. Y el general era Bashir Gemayel, o Gemayel. Esta persona era un político libanés cristiano que estaba en bastante ascenso, y entonces la estrategia israelí era lograr que Gemayel sea el presidente del Líbano, o primer ministro, y desde allí terminar con la OLP y apoyar a la rama cristiana para que gobierne el Líbano. Esa fue la estrategia de Menachem Begin para lidiar con el problema en el norte. Entonces, Menachem Begin, tratando de defender a los cristianos libaneses de los palestinos, pero defenderse a sí mismo, sobre todo, juega este juego con los maronitas. Y ahí se generó una alianza político-estratégica muy fuerte, y uno de los que se involucra en ese conflicto en forma muy, muy presente se llama Ariel Sharon. Ariel Sharon va a transformarse en una figura pública controvertida, pero muy pública, a partir de este conflicto. Así es como el intento de este gobierno maronita lo lleva a Sharon a meterse, inmiscuirse y apoyar. Acá Pablo me dice que cree que la forma de gobierno en aquel momento era un presidente cristiano y un primer ministro musulmán. Bueno, yo les recuerdo que en el 75 empezó la guerra civil del Líbano, donde ese equilibrio que había entre las dos fuerzas se fue perdiendo, y con la llegada de los palestinos a partir de 1970 por el Septiembre Negro, empieza a haber un ejército metido adentro y un cambio de equilibrio que había habido hasta ese momento. Llegaron muchos palestinos, hablamos de que había 350.000 en ese momento y llegaron como 200.000 porque había 100.000 antes. Hay un incremento muy grande de la población, y por supuesto que eso fue cambiando y alterando lo que antes era un equilibrio. Y yo les conté a ustedes que antes ese equilibrio le permitió ser llamada la Suiza de Medio Oriente, como era conocida el Líbano en aquel momento, justamente porque había una situación bastante anormal para Medio Oriente, que era un equilibrio importante que les permitía cierto desarrollo, hasta que esto provocó una guerra civil, una destrucción tremenda, y todo voló por los aires. Bueno, la semana que viene continuamos con este capítulo sobre la operación del Líbano, y después hablaremos de la caída del gobierno de Menachem Begin y cómo seguimos. Gracias. Acuérdense
que el otro miércoles, no mañana, el otro miércoles viene Sandra Mianovich al Ambros y ya quedan menos entradas que al principio porque se vendieron unas cuantas de entrada. Así que los que quieran venir, reserven su lugar. Gracias, chau. Gracias, Fabi. Gracias.